vidas, predicar sanidades falsas, predicar cuestiones como esas. No es el evangelio eso, ¿verdad? En Josué, Dios no les prometió sanidad de sus cuerpos, ¿verdad? En Juárez veía un predicador, siempre nos daba, con respeto lo digo, pero de que el hermano es predicador, pero siempre el hermano decía tener don de milagros, ¿no? Y cada vez que decía vamos a orar por sanidades, yo me daba, no sé, no entendía por qué pasaba eso, no entendía por qué la gente no reflexionaba sobre lo que estaba pasando, porque él decía, vamos a orar por una necesidad, ¿verdad? Hermano Javier, usted está enfermo, ¿verdad? Por favor, díganos de qué está enfermo. No puedo, secretos privados. Ok, bueno, digamos que el hermano de la espalda, ¿verdad? ¿De qué está enfermo? ¿De la espalda? Ok, de la espalda, ¿de acuerdo? Ok, venga, siéntenlo aquí, vamos a estirarle el pie. ¿Para qué me crees? Para agarrarme. Es el pie, el malestar es el pie, ¿de acuerdo? Y luego pasaba una viejita de 90 años y decía, oiga, es que yo tengo diabetes, colesterol, estoy enferma del corazón. Y luego el predicador la pasaba, la sentaba y le decía, mire, se le estiró el pie. Y todos, gloria a Dios, aleluya. Y pasaba otra persona y decía, es que a mí me duele la cabeza hace como un mes. Ok, siéntela, vamos a estirarle el pie. Entonces, nosotros nos reíamos también así como ustedes porque decíamos, ¿qué está pasando aquí? ¿Ese es el evangelio? ¿No es el evangelio? Pero si las personas están enfermas, podemos a lo mejor decirles que van a ser sanadas con el fin de que sean salvos, ¿no creen? ¿O no? La manipulación de la ignorancia de lo que es el evangelio. La palabra dice que primero se transmite la palabra del evangelio de Jesucristo, o sea, Jesucristo, y atrás vienen los milagros, no se predican primero los milagros. Pero él después de predicar oraba, ¿no? ¿O antes? Nomás les jalaba el pie. Nomás les jalaba el pie. O sea, sí predicaba también primero y después estiraba el pie. Esa es la cuestión que nos reíamos nosotros, porque la gente de todos modos, no, sí, me siento mejor. Y cualquier enfermedad que trajeran, ¿verdad? Tengo, no sé, quistes, pasaba una mujer con quistes y luego le estiraba el pie. Entonces nosotros no entendíamos por qué pasaba eso. Eso no es el evangelio. Y así, aunque fuéramos estudiantes de primer grado, lo entendíamos. Eso no es el evangelio. Es decir, el evangelio, hermanos, no puede cambiar. Es decir, el evangelio es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Jesús dijo, yo soy el alfa y el omega. Él no cambia, Él no se modifica, Él no se actualiza, no se hace antiguo, ¿verdad? En la antigüedad y en los tiempos modernos y en los tiempos futuros, Él va a seguir siendo el Mesías, el Salvador de nuestras vidas, ¿verdad? Por eso es que podemos decir que el evangelio no cambia. Lo que sí puedo decir, en una vez también llegué a una de las iglesias en Ciudad Juárez a servir, y el líder de jóvenes era un hermano que ya estaba casado, y el hermano que estaba casado nos dijo, porque el primer fin de semana que servimos en la iglesia íbamos a servir a través del evangelismo, ¿no? Entonces, en ese método de evangelismo él nos enseñó el método de papel. ¿Se acuerdan que una vez lo hice aquí? El de la cruz. Sí. ¿Te acuerdas? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de ese método? ¿O no lo he hecho aquí? No, Bueno, después los enseño. Pero el hermano nos enseñó ese método y nos dijo, ¿saben? Ustedes vayan a compartir allá a las calles, pero acuérdense que el evangelio lo pueden ustedes cambiar dependiendo de la persona con la que hablen. Y nosotros nos quedamos con eso. No le dijimos, hermano, usted se va a morir por hereje. No le dijimos nada, ¿verdad? Nos fuimos con eso, pensando, hacia el seminario, y nos fuimos pensando en si realmente eso era verdad. ¿Cambiará el evangelio con una persona que es un adicto a una persona que es un millonario? ¿O cambiará el evangelio a un millonario a un vagabundo? No. ¿Cambiará el evangelio a un millonario a una persona que no habla español? Como es una persona tarahumara, un rarámuri. ¿Cambiará? ¿O cómo le hacemos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sabe qué, hermano? Déjame decir algo. Hubo una noche de prédica en el parquecito que está aquí en esa parte, donde estamos. Y fuimos invitados, llevamos nuestra iglesia, el predicador. Usted no estaba hablando, entonces el predicador caminó por el centro de las personas y caminaba así muy arrogante, muy carnado. Entonces lo vi y dije, no, este hermano, como que ya con sus soldados ya no hay solución. Y al tiempo de que terminó el mensaje, porque vio en español
Entonces, pues, nos pasó a los pastores. Hicimos ahí una línea. Yo era el primero de cuando él empezó a orar. Entonces, pues, me oró por mí y él quería que me cayera y pues no me caí. Lo aventaba. Me dijo, pues, incrédulo y muchas cosas, ¿no? Pero para terminar, para que sí me cayera, me dio un golpe en el estómago y me encorvé y yo me aventé para atrás y me caí. Dijo, si no se cae por la buena y por la Ese mala. predicador lo tuvieron ahí con el hermano Chuy, uno muy moreno, gordito. Ay, sí, Mírala. No, y tú yo, me lo pasaban y dije, no quiero. Todavía no terminaba de predicar y estaban levantando las ofrendas. Dice, poca ofrenda, poca predicación. Chale, Sí, loco. todo así, cosas así. nosotros también nos pasó una ocasión, un hombre llegó, no sé si es el mismo, pero también nos decían, ¿me dices de que estás enfermo o te digo? Bueno, dime tú de qué estás enfermo. Ya no tenía espíritu de ciencia, ni nada. Y a mí yo estaba embarazada de mi hija. Y me dijo, ¿tú vas a tener un hijo? Le dije, no, es una niña. No, voy a orar para que Dios le cambie el sexo. No, es que no, yo voy a... Y él oró para que cambiara el sexo. Y yo estaba, no, Señor, no hagas nada, porque yo no quiero eso. Y realmente nació mi niña. Pero él muy seguro que me iba a cambiar el sexo. El hermano oraba, cámbiale el sexo, no le haga caso, señor. Está diciendo Pero la realmente sí es cierto, sí hay gente que no. No, sí es cierto. Gracias hermano por sus comentarios. Gracias Isra también. ¿Qué más, hermanos? ¿Alguien más respecto a eso? La idea del hermano, antes de que el pastor Sergio hable, la idea del hermano Leonardo, yo la entendí, no sé si los hermanos la entendieron. Yo entendí que el hermano entiende que el evangelio a lo mejor no cambia, o el evangelio no cambia, no es a lo mejor, el evangelio no cambia, pero lo que podemos hacer es, recuerden ustedes, el querigma y la didache, ¿verdad? El querigma no falla, el querigma no cambia, el querigma es el mismo, ¿verdad? Y la didache sí cambia, es decir, la manera en la que nosotros lo presentamos. Miren, antes de que el pastor Sergio hable, nos predique, Es que necesitamos presentar a José Medina. José Medina. el evangelio lo puede predicar Eso está chido. T.B. Joshua. Eso que va a ser. ¿Has escuchado T.B. Joshua? El evangelio lo puede predicar Miguel Núñez, Sí, hermana. ¿verdad? Pero también lo puede predicar cualquiera de nosotros, ¿verdad que sí? El evangelio no cambia, sin importar qué tipo de audiencia sea. Lo que cambia es la forma en la que nosotros lo predicamos, ¿verdad? No es lo mismo predicarlo en una iglesia, en una mega iglesia, ¿verdad? A predicarlo en una esquina con un par de adictos, ¿no? No es lo mismo predicar el evangelio con un par de adictos a una etnia. No es lo mismo, ¿verdad que no? Lo que cambia es la forma de hacerlo. ¿Cómo predicaría usted el evangelio con una hoja? ¿Cómo lo haría? Simple, ¿verdad? Usted se para con las personas y le dice, usted es una persona que se encuentra con a lo mejor muchos planes, sueños, deseos, anhelos. Si yo le entrego esta hoja, probablemente usted pueda llenar esta hoja de planes, sueños y deseos. ¿Qué cree usted, hermano Guadalupe? ¿Lo podría llenar? ¿Sí? Pero ¿qué tal que yo le digo una cosa que pasa con su vida? Ya no tiene toda la hoja. Ahora lo que tiene es una división, ¿verdad? Así como se encuentra el día de hoy. Usted está separado de Dios. Está separado completamente de Dios, y eso es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y no hay ninguna otra cosa que podamos hacer. Muchas personas creen que a través de ir a la iglesia pueden acercarse a Dios, ¿verdad? Creen que por ir a la iglesia, por congregarse, por ir un domingo, ya son salvos. Pero la verdad es que eso no le trae salvación, hermano Guadalupe, ¿verdad? Sino que cuando nos damos cuenta de que yendo a la iglesia no hay una salvación plena, lo que queremos hacer es escapar, ¿verdad? Escapar de nuestra realidad. ¿Cómo? A través de las drogas, del alcohol, de los vicios, o olvidándonos de nuestra realidad. Al final de cuentas, estimado
amigo Guadalupe, nos encontramos ya sin lo que teníamos al principio, ¿verdad? Ya nada más tenemos un cacho de hoja. Probablemente a usted le quede solamente un poco de tiempo para conocer de lo que Dios le dice. Pero hay algo, cuando nos damos cuenta, cuando la gente se da cuenta de eso, la gente acude al suicidio, ¿verdad? A las drogas, al alcohol, a olvidarse de Dios. Pero al final de cuentas, ninguna de las cosas que vimos tiene la respuesta, sino únicamente Jesús. Amén. ¿Verdad? Solamente Jesús y lo que Él hizo. Al final de cuentas, el Evangelio es el mismo. ¿Ya nos evangelizó, hermano? Bueno, ahora sí, pastor Sergio, por favor. Pastor, Lo que mira, decía para eso. ver la cámara. Nada más un comentario sobre lo que están diciendo. Sí. Previamente yo me doy cuenta que hace mucha falta de discernimiento y no dejarse impresionar. Pero lamentablemente que incluso muchos pastores no tenemos discernimiento. Y le damos cuerda a mucha gente protagónica que anda recorriendo México nada más por ganancias, ¿verdad? Y bueno, yo veo, por ejemplo, que los predicadores, como los que tú dijiste, Joshua, y algunos otros, pues viven de los ingenuos, de los que no saben el Evangelio, pero van atrás de los milagros. Entonces se los van recomendando. Cuando llega aquí alguien que dice que tiene mucho poder y que sabe cuántas cosas hacer, pues pareciera que es el merolico del pueblo, ¿no? Y empieza a circular por las iglesias y a vivir de las iglesias y a posicionarse de las iglesias, y aún los mismos pastores se ríen. Detalles como los que cuenta el pastor Ubaldo, yo lo viví también. Sería lastimar el nombre de los pastores y digo quién lo sigue haciendo, ¿verdad? Lo sigue impulsando, lo sigue promoviendo, y eso es precisamente por falta de seguimiento. Solo una invitación: nunca se dejen impresionar con los que digan que son todopoderosos. Si están fuera del Evangelio, de la línea del Evangelio, no se dejen impresionar, ¿verdad? Porque ellos eso es lo que tratan, impresionar a la gente y luego ya los pueden manipular. Gracias, pastor. Así es, ¿verdad? Todo lo que estamos viendo acerca de Josué nos llevó a concluir con eso, ¿no? Del Evangelio, ¿no? En Josué nadie podía llegar, o alguien más pudiera levantarse entre el pueblo y decir, no, el Evangelio no es lo que dice Josué ni Moisés. El Evangelio es que nosotros con el oro que traímos de Egipto, levantémonos nuestro Dios, ¿verdad? Y sí sucedió, ¿verdad que sí? Esa mentira sigue sucediendo también hoy en día, ¿verdad que sí? A través de la idolatría a ciertos predicadores o a ciertas doctrinas que para nada ayudan, ¿verdad? Ni para nada nos benefician. Ok, hermanos, no les dije al inicio, pero Gael no va a poder asistir el día de hoy. Entonces tengo todo el tiempo para nosotros, para ustedes, para mí, para las clases, ¿ok? Entonces, yo sé que ya se terminó técnicamente la primera clase, ¿verdad? Pero les voy a pedir que tomemos 20 minutos para explicarles rápidamente lo que tiene que ver con este libro, porque es un libro largo y hay unas controversias aquí que quiero que veamos juntos. ¿A alguien más le hace falta el libro? ¿Alguien más? ¿No? ¿Pastor? ¿A quién le vamos a pagar? A mí o a Sofía al final. No, quedó grabado. No, sí, es que ahorita llega. Ok, hermanos, miren, este libro que ustedes tienen ahorita en sus manos, es el libro que ustedes van a leer, ¿de acuerdo? Recuerden que el escritor es Pablo Hoff, ¿verdad? Pablo Hoff, ya no les puse a ustedes ahí lo que es la portada ni nada de eso, porque para que no se llevaran más hojas, porque son como 10 de introducción y todo eso, ¿verdad? 10, 15 hojas más. Por eso es que no los incluí. Ahora, quiero que ustedes me acompañen. Ustedes que están allí ahora, si se fijan, en la segunda página comienza la enumeración en el mismo libro. Página 24, ¿verdad? ¿Se alcanza a leer usted? ¿Página 24? A lo mejor si no alcanza usted a leer muy bien, así como yo, a lo mejor va a necesitar utilizar lentes o lupa, ¿verdad? Bienvenida. Ahora sí,
La conquista de Canaán, ¿no? En la segunda página está numerada a partir de la página 24, pero quiero que vayamos rápido a la página 29. ¿Se fijan? Abajo, preguntas, dice, ¿verdad? Pero fíjense, solamente han pasado 3 páginas. Ahora, usted bríquese, por favor, a la página, déjenme le digo cuál. La página 42. ¿Qué creen que hay abajo? Preguntas, ¿verdad? Ahora usted pase, por favor, a la página 47. Preguntas, ¿verdad? Tareas. En la página 53. Y así sucesivamente. Hay como unos 10 cuestionarios de cada capítulo. Yo se los voy a dejar más barata, como los de la feria, ¿verdad? Ya no me dé 150, ni me dé, ¿verdad? Les voy a dar a ustedes esa lección de que ustedes puedan elegir cuáles preguntas contestar, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pueden elegirlas. Si ustedes se fijan, la metodología que hace Hoff es que pone unas preguntas después de algo. Primero la introducción, después del capítulo 1 al 6, después del 7 al 11, después del 12 al 17, después del 18 al 24 y así. Entonces, ustedes, el imperativo es que ustedes lean los capítulos, cada capítulo, ¿verdad? Pero la tarea únicamente va a consistir en responder a uno de los cuestionarios al que ustedes bien les parezca, ¿verdad? El que ustedes... Ajá, un cuestionario de cada capítulo, ¿sí? Es decir, ustedes van, por ejemplo, ahorita vamos a comenzar a leer rápido juntos y después vamos a contestar al primer cuestionario, ¿sí? No al de la introducción. Contestamos al de la introducción y si usted, por ejemplo, ahorita ya lo contestamos, ya tenemos el primer cuestionario contestado, ¿verdad? La primera tarea, ya nada más nos restan otras 13, ¿verdad? Pero obviamente en tres meses pues es muy fácil, ¿no? Usted elige cualquiera, ¿no? ¿Pero no va a ser un cuestionario por capítulo? Sí, un cuestionario por todo el libro. No, un cuestionario por cada capítulo. Al final, ¿cuánto van a entregar? ¿Cuestionario a qué se refiere? ¿Cómo? ¿A qué se refiere a un cuestionario? Ah, el cuestionario de las preguntas. Porque nada más tú viene uno y se va y se va. ¿O por qué? Es que es lo que les decía ahorita. En cada capítulo hay muchas preguntas. Ya entendí. O sea que lo que hace es que lo sistematiza. ¿Cómo dice? Sistematiza. Ustedes son más diestros para las palabras que Cada yo. capítulo hay varios personajes. Así es. Y vamos a elegir uno, Así es. pero de cada capítulo. Así es, hermana Caro, muchas gracias. Ya lo explicó usted bien, ¿verdad? Nada más un capítulo, un cuestionario por cada capítulo, el que usted guste, ¿verdad? Si usted dice, yo voy a ser más inteligente que todos en la vida, yo voy a leer nada más 3 páginas y ya voy a decir que ya lo leí todo, pues está bien, ¿verdad? Es decir, usted si a lo mejor no tiene tiempo de leer lo demás, puede con eso ya cumple usted con la tarea. Lo único que yo sí le recomendaría es que lo lea. ¿Por qué? Porque lo vamos a estar necesitando en el material de la clase. Es decir, Entonces a estas preguntas no le vamos a hacer caso. no, las demás preguntas no les haga caso. Ustedes pueden contestar si usted gusta, en su casa, si usted tiene tiempo, disposición, amabilidad. Que nomás le podemos hacer el cuestionario de cada... Así es. Por ejemplo, comencemos a leer la primera página, Conquista de Canaán, ¿de acuerdo? Lo vamos a leer a través de lectura robada. ¿Sale? Introducción al libro de Josué. Título y protagonista. El libro de Josué recibe su nombre del gran general Josué, no porque él sea considerado el autor de todo el libro,
sino porque figura como el personaje principal. Su nombre significa Jehová es salvación o Jehová salva, y su forma griega es Jesús. En el Pentateuco se nos presenta como el ayudante de Moisés y su lugarteniente en la guerra de Refidim contra Amalek. Allí demostró su grandeza como comandante militar, derrotando a aquella tribu aguerrida de salteadores. Era un hombre de gran fe, firme de carácter y valiente, pues junto con Caleb dio un buen informe de Canaán sobre la base de lo que había visto como espía. Frente a la oposición de los otros 10 espías, afirmó que mediante la ayuda de Dios, los israelitas serían capaces de conquistar la tierra. Fue unido a Moisés en el liderato de su pueblo. No es de extrañarse que haya sido elegido para suceder a Moisés como caudillo de los hebreos, aunque fue un hombre de grandes cualidades naturales, por preparación y por experiencia. Su suprema cualidad consistió en ser varón en el cual hay espíritu, o sea, un hombre investido del Espíritu Santo. Por ser uno de los 2 sobrevivientes del éxodo de Egipto, Josué era ya un hombre anciano cuando invadió Canaán. Había presenciado las plagas de Egipto, el cruce del Mar Rojo, los grandes milagros de Dios y los fallos de Israel en el desierto. Conocía tanto el poder divino como la debilidad humana. Como Moisés, él gozaba también de comunión con Dios. Sin embargo, no se puede comparar con el gran libertador. Más que un pensador, era un hombre de acción. Su tarea no fue legislar, recibir revelaciones sublimes, ni desarrollar conceptos morales y teológicos. Era más bien un hombre práctico, un soldado fiel que tenía un solo trabajo, el de conquistar Canaán y repartir la tierra a las tribus. No se puede imaginar una conquista de Canaán sin Josué. Ningún otro pudo haberlo realizado. 2. Autor y fecha. Los eruditos liberales consideran que el libro de Josué es una prolongación del Pentateuco. Así se formaría el Hexateuco, o sea, una unidad literaria formada por 6 libros. Se ha buscado la continuación de los supuestos 4 documentos o fuentes del Pentateuco en el libro de Josué. Según las ideas de la alta crítica, Josué sería una recopilación de las tradiciones tribales redactada probablemente durante el cautiverio babilónico. Hacia fines del siglo V lo habría revisado un redactor y le habría agregado la introducción y la conclusión. Los eruditos conservadores no ven ninguna razón para asignar una fecha tardía a la obra y señalan que la magnífica unidad del libro hace que no sea digna de crédito la teoría de que es una recopilación de documentos antiguos. Hasta una autoridad liberal, E.M. Good, admite: los eruditos que presuponen la existencia de documentos pentateucales en Josué encuentran difícil explicar la ausencia de estos. Los escritores de las notas de la Biblia de Jerusalén comentan: esta teoría documental, sospechosa ya para el Pentateuco, parece inaplicable a los libros que siguen. Introducción a los libros de Josué, Jueces, Ruth, Samuel y Reyes. La tradición judaica asigna a Josué la paternidad literaria de la mayor parte del libro, pero en su forma actual, el libro no puede haber sido escrito totalmente por Josué, ya que registra su muerte y otros acontecimientos que no se realizaron sino hasta después de su deceso. Entre estos está la conquista de Hebrón por Caleb, de Debir por Otoniel y de Lesem, Lais por los danitas. En cambio, es evidente que el autor la escribió antes de la conquista de Jerusalén por David y de Geser por el faraón, suegro de Salomón. Existen evidencias de que el autor era contemporáneo de los acontecimientos descritos, porque algunas partes del libro parecen ser obra de un testigo presencial. Según algunos manuscritos hebreos, habla en primera persona del plural nosotros. También da detalles muy específicos, tales como los del paso del Jordán y de las descripciones de los capítulos 7 y 8. En 15:4 el pronombre os sugiere un escrito autobiográfico. También el uso frecuente de la expresión hasta hoy, y el contexto en el cual ocurre insinúa que fue escrito muy cerca de la época de Josué. Además, parece que Rahab todavía vivía. Es más, de una ocasión Josué escribió en el libro de Dios. Una autoridad bíblica comenta: aun cuando el autor no fuera Josué mismo, él contribuyó sin duda y en gran manera al contenido total. Es posible que Josué escribiera ciertos relatos del libro y que otra persona, como Fines, el sacerdote, agregara detalles y le diera su presentación
confrontación final. A pesar de las evidencias internas de que el libro de Josué se remonta al periodo del mismo conquistador o un poco después, ciertos eruditos de la alta crítica ponen en tela de juicio la historia del libro. Sostienen que la narración del libro de los jueces indica que la conquista de Canaán no fue tan rápida como la describe el libro de Josué, sino que fue una ocupación paulatina. Sin embargo, la arqueología comprueba la autenticidad del relato de Josué. Las excavaciones hechas en Betel, Laquis, Debir y Azor han dado evidencias de violentas conflagraciones fechadas un poco después, mediados del siglo XIII a.C., la época considerada por muchos estudiosos como la de la conquista hebrea. Las gruesas capas de cenizas hablan de una devastación total y la localización de las ciudades excavadas en el centro, en el sur y en el norte del país confirman el relato bíblico de las campañas de Josué, que fueron particularmente feroces en esas zonas. Fondo histórico. El pueblo de Palestina no estaba organizado en fuertes naciones. En la época de Josué era un conglomerado de pequeñas ciudades-estados, pequeños reinos alrededor de sus ciudades fortificadas, que a menudo peleaban entre sí. Cuando los ejércitos de los grandes imperios marchaban sobre Palestina, estas ciudades-estados con frecuencia evitaban la guerra pagando tributo a los invasores. El faraón de Egipto era señor de Canaán, de Líbano y de Damasco. Sin embargo, el faraón Amenofis III perdió intereses en sus tributarios en Asia y la mayoría de los reyesuelos de Palestina y Siria dejaron de pagar tributo. La influencia de Egipto sobre Canaán había menguado. Las ciudades-estados de Canaán fueron azotadas por las invasiones de los Abirú, término que a veces designaba tropas mercenarias provenientes de Siria. Las famosas cartas de Telel Amarna, ciudad de los faraones Amenofis IV y Akenatón, arrojan luz sobre la situación. Fueron escritas por los señores vasallos de Canaán, quienes pedían urgentemente que Egipto enviara tropas para protegerlos de la invasión de los Abirú, pero Egipto prestó poca atención a sus ruegos. Abandonados por Egipto, debilitados por continuas guerras internas y azotados por invasores, los estados cananeos estaban en condiciones ideales para ser conquistados por los hebreos. Hay diferencias de opinión entre los estudiosos en cuanto a la fecha de la invasión de los hebreos. En 1 Reyes 6.1 se parece establecer que el año 4 del reinado de Salomón coincidió con el año 480, después de que los hijos de Israel salieran de Egipto. Esto fija las fechas hacia 1440 a.C. para el éxodo y hacia 1400 a.C. para la conquista. Los arqueólogos, sin embargo, fechan en la segunda mitad del siglo XIII la destrucción por fuego de las ciudades cananeas de Laquis, Debir, Betel y Azor. Señalan también que las conocidas ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés, que fueron edificadas gracias al trabajo forzado de los esclavos israelitas, datan de fechas posteriores al siglo XV a.C. La ciudad de Ramesés fue construida por Seti y Ramsés II. Una de estas dos ciudades, Ramesés, tomó su nombre de este faraón. ¿Cómo se pueden conciliar estas evidencias aparentemente contradictorias? Algunos estudiosos han sugerido que en alguna etapa se escribió 480 años para indicar 12 generaciones, pues 40 años era la duración convencional de una generación. Por ejemplo, Israel estuvo 40 años en el desierto hasta que la generación que salió de Egipto murió. Parece también que se habla de 40 años para indicar que las magistraturas de los jueces, Otoniel, Barak y Gedeón, duraron una generación. Sin embargo, cuando el historiador suma varias generaciones, una parte de cada generación se fusiona con la siguiente, resultando entonces que una generación representa solo alrededor de 25 años, desde el nacimiento del padre al nacimiento del hijo. Si es así, las 12 generaciones de Primera de Reyes 6.1 darían un periodo de 300 años para el lapso comprendido entre la conquista de Canaán y el reinado de Salomón, y la conquista habría tenido lugar en el siglo XIII a.C. Aunque la arqueología no es inspirada ni infalible, no podemos pasarla por alto. Sea cual sea la fecha de la invasión de Canaán, sabemos que los israelitas ya estaban en Canaán hacia fines del siglo XIII, porque un monumento de victoria erigido por el faraón Merneptah I en aquella fecha menciona una batalla entre los egipcios y los hebreos de Canaán. 4. Religión de los cananeos.
Los cananeos eran politeístas, le rendían culto a él, creador y principal deidad, que se llamaba también el Padre.